Bueno, Javier, muchas gracias por aceptar la No, entrevista. gracias a vosotros. Y hemos pensado en hablar un poquito sobre el psicoanálisis y la ciencia. Muy bien. Y una de las cosas que pensábamos era que todos sabemos que la ciencia es un logro indiscutible en la historia del hombre, una fuente para conocer la verdad constatada, pero actualmente como que las personas tenemos una necesidad de verificar, de constatar que todo lo que pasa tiene un motivo científicamente comprobado, ¿no? ¿De dónde Sí, sí, surgiría hay esta...? una ilusión así, de ese orden, sí, sí. Sí, Sí, yo creo que es una creencia, digamos. Eh, en cierto sentido es como una nueva religión, no es lo mismo. Eh, pero es una creencia, porque si el periódico o la televisión dice han descubierto el gen de la esquizofrenia, pues nosotros creemos claro. en eso. O sea, no vamos a revisar la bibliografía, estudiamos cómo lo dicen, por qué lo dicen, en qué se basan, ¿no? Cómo se hace en el ámbito científico. ¿No? En el ámbito científico se lee el trabajo y, bueno, se discute, ¿no? Así que de alguna manera esto viene a funcionar, vuelve a funcionar como una fe. Claro. Y bueno, yo qué sé, es un poco así. No sé si está bien o está mal, Claro. pero es la época que nos toca vivir. Este, yo qué sé. Eh, a ver, no es lo mismo la ciencia que la religión. Eh, porque hay como un ideal, digamos, que apunta a esto que tú dices, ¿no? A que todo puede ser explicado científicamente. Sí. Si no ahora, porque claro, hay cosas que no, más adelante. ¿No? Entonces, de alguna manera, hay de nuevo una promesa puesta en el futuro. Podremos dar respuesta a todos los enigmas humanos. Y esto creo que simplemente es una ilusión. Y esta dinámica de la que hablamos, ¿en tu opinión influye en la forma como nos relacionamos actualmente las personas? Eh, yo diría que sí y que no. Porque por un lado, creo que seguimos siendo iguales a los hombres y las mujeres desde hace mucho. ¿No? Quiero decir, estas ilusiones, estos ideales científicos o cientificistas, habría que decir, Sí. como dice Javier Peteiro, que me parece que define bien qué es eso, ¿no? Es un poco esta ilusión de que la ciencia puede abarcar toda la experiencia humana y dar respuesta y dará respuesta a todos los interrogantes del ser humano. Eh, Funciona como un ideal. Entonces uno de los ideales que funcionan y que tienen que ver con esta idea es la de las garantías, ¿no? La de que las cosas pueden ser este, hechas como a uno le parezca, ¿no? Como todos los ideales, no se cumplen. Y eso nos provoca culpa. Si antes vivíamos con... El ideal podría ser el ideal de la pureza, de la limpieza, del goce, digamos. Hoy más bien el ideal es el contrario, ¿no? Es el cierto mandato de goce y una cierta idea de que se puede gozar de todo, digamos, ¿no? Bueno, y como esto no es así, entonces nos sentimos culpables, ¿no?
pensamos que nosotros somos impotentes y no que esto es imposible, ¿no? Entonces, bueno. Claro, porque la ciencia persigue de alguna manera eliminar la incertidumbre, ¿no? Claro, eso, mira, esta es una muy buena pregunta, porque muestra en realidad una falsa concepción. Porque la ciencia no aspira a eliminar la incertidumbre. Pero es cierto lo que tú dices, es decir, la idea es que la ciencia va a eliminar la incertidumbre, que va a haber un algoritmo que defina todo, incluso a quién tienes que elegir para que el amor sea perfecto, digamos. Cualquiera que ha pasado por la experiencia se da cuenta que esto es un disparate. Claro. Bueno, entonces, esta idea de que la ciencia va a eliminar la incertidumbre no es científica. Es más, la ciencia conoce sus límites y sus puntos de incertidumbre. Hay un principio de incertidumbre, que se llama así, el principio de Heisenberg. De lo que se viene a decir es que, bueno, en palabras más o menos sencillas, hasta donde yo lo entiendo, que no se puede medir a la vez la posición y la velocidad de la partícula. Sí. Entonces, ahí hay una incertidumbre radical, estructural. Nunca lo vamos a poder saber. Si determinamos la posición, no sabremos nunca la velocidad de esa partícula en ese punto. Claro. Y al revés. El teorema de Gödel es de los años 30 del siglo pasado, una época muy interesante. Demuestra la inconsistencia del sistema aritmético. La aritmética, que es probablemente la ciencia, digamos, mejor articulada y más rigurosa de todas. Y la más, de alguna manera, la más sencilla. No estamos hablando de geometría proyectiva, no estamos hablando de la aritmética. Bueno, los axiomas de Peano, el teorema de Gödel demuestra que o bien es incompleto o bien es inconsistente. Quiere decir, o bien hay una verdad, es incompleto, quiere decir que hay alguna verdad que queda fuera del sistema, que es indemostrable en el sistema, o bien hay una inconsistencia, es decir, que hay una proposición que puede ser verdadera o falsa. Es tanto verdadera como falsa. Entonces eso, es decir, de modo que la ciencia sabe que no va a eliminar la incertidumbre. Sin embargo, hay una cierta propaganda, le llamaría yo, que insiste en que esto va a ser así y las personas nos lo creemos. ¿Y esto podría tener relación con la ciencia en las disciplinas psiquiátricas y psicológicas? Claro, porque el problema es que justamente lo psico, interviene en un nivel en donde las cosas son muy complejas, en donde posiblemente estemos hablando de justamente este aspecto que ningún algoritmo va a poder resolver. Hay un capítulo de una serie muy famosa que se llama Black Mirror. Yo soy un poco mayor ya y de las series no soy muy aficionado, pero como me relaciono con gente joven, me dan cosas, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante esta serie, ¿no? De una mujer que queda viuda joven, queda embarazada, el marido que se muere no llega a saberlo en realidad, bueno, y bueno, está destrozada por la pena, pero una amiga le ofrece una posibilidad de una aplicación que con toda la información que tiene del marido le hacen una especie de perfil, algo, ¿no? Entonces con el que puede chatear, después puede hablar por teléfono y por fin aparece un cuerpo. Entonces, lo interesante del capítulo este es que la relación va mostrando en algún punto que lo que falla, ¿no? Que lo que el algoritmo no puede
producir es el deseo, ¿no? Es decir, se van a la cama y ella le pone la mano en su pecho, vamos a ser pudorosos, ¿no? Y el otro se queda un poco como, muy bien, yo qué sé, y ella le dice, ¿no? Estás tocando una teta, le dice, ¿no? Y entonces ahí hace como una reacción, da un poco más, que pareciera que dice, no veo el deseo en tus ojos. El tipo, en fin, de alguna manera le obedece con la voz y con los términos que usa este muchacho, pero lo lleva al borde de un precipicio y le dice que se tire, y él le pregunta, bueno, ¿pero estás segura? Y dice, no, no me acuerdo cómo se llama el muchacho. Fulano no haría eso, se pondría a llorar, se tiraría, no. Bueno. Y como en realidad todas las llamadas enfermedades mentales en realidad son el sufrimiento humano por el amor y por la muerte, que son los dos únicos temas que importan. Entonces, cuando eso lo queremos convertir en un sistema manejable, en un sistema lógico, en un sistema cerrado, pues saltan un poco los engranajes de eso. De hecho, la psiquiatría tiene un cierto problema en el ámbito de la medicina, que no se da cuenta que no tiene la relación con la ciencia que puede tener, porque un cardiólogo, un neurólogo, un aparato digestivo. La intervención de la investigación neurocientífica en la práctica psiquiátrica es muy escasa. Eso lo sabemos todo. Porque quizá el algoritmo del que hablabas como que no abarca lo singular, solo lo general, ¿no? Claro. Sí, hay una idea de que efectivamente una tuberculosis es una tuberculosis para todo el mundo, más o menos. Después hay cuerpos que resisten más, cuerpos que resisten menos, después está el espíritu de una persona, eso los médicos lo saben. Claro. A lo mejor no lo teorizan, pero lo saben, ¿no? Lo dicen, bueno, sí, ¿no? El estrés o las ganas de vivir que tiene la gente, pero en el plano estrictamente médico, ahí se trata de localizar cuál es el bacilo, el de Koch en este caso, si acaso es una mutación que puede ser resistente a la, no sé cuál, no me acuerdo ahora cuál es el antibiótico específico, bueno, pero cuando hablamos de enfermedades mentales, no aparece el agente etiológico, ¿no? Por ahí lo tengo, el DSM-4, el DSM-3, el DSM, el DSM-5, yo qué sé, ahora creo que iban por el 6, ya perdí la cuenta. No tiene ningún fundamento etiológico. No se sabe lo que causa las enfermedades, esas enfermedades, que son en realidad una lista de síntomas, una cierta clasificación, para clasificar a las personas, pero las personas son inclasificables. Este es el asunto. Entonces, aquí hay un cierto riesgo sistémico, digamos, cultural, de sociedad, llamémoslo como queramos, histórico, ¿no? De esa aspiración a cerrar algo del enigma de lo humano que no es posible. Que es imposible. No es posible. Ahora, yo creo que la ciencia, en su aspecto más serio, más riguroso, más honesto, sabe que esto no es así. El problema, me parece, es que la ideología, porque se trata de eso, de una ideología, a lo que apunta es a viva usted científicamente. Usted puede vivir científicamente. Y nosotros le vamos a dar los productos que le van a satisfacer sus necesidades. Y además garantizados. Si no está conforme, le devolvemos el dinero. O sea, es como hacer de cuenta que nada es imposible. Claro. O que todo es posible, que sería lo mismo. Sí. Si no, mañana.
un reciente artículo suyo se titulaba La amarga polémica entre el psicoanálisis y la ciencia. ¿Por qué es tan amarga esta relación? Bueno, yo tengo la virtud de hacer chistes que nadie entiende. Y alguna persona creo que lo entendió. Pero o sea, no sé si os acordáis de un sketch de televisión de un muchacho llamado Arroabarena, creo, que hacía entrevistas disparatadas con gente famosa que no estaba advertida de que eso era un disparate, ¿no? Y siempre terminaba con una pregunta, dice, ¿qué fue de su amarga polémica con Iñaki Gabilondo? Fijaros que tener una amarga polémica con Iñaki Gabilondo parece difícil, ¿no? hay que ponerse, no sé, hay que ponerse muy borde. Bueno, entonces yo me acordaba de eso, ¿no? Pero también es amarga, me parece. A mí a veces me amarga la ignorancia con la que se habla y la prepotencia con la que se habla del psicoanálisis sin tener ni zorra idea, con perdón, del asunto, ¿no? Y el artículo ese empezó por una cosa así, una cosa que en realidad es una payasada de alguien que dice que el psicoanálisis es lo que sé qué cosa, que dice que es el psicoanálisis. Bueno, por eso le puse por las dos cosas le puse ese nombre. En este artículo mencionaba que para los psicoanalistas el sujeto no tiene tanto que ver con la biología como con el lenguaje. ¿A qué se refiere? A ver, ¿cómo lo explicamos esto? Cuerpo y alma. Siempre estuvo eso ahí. El psicoanálisis, ya desde Freud, plantea una idea monista de esto, ¿no? No hay tal separación. Y la biología también, pero creo que ahí se mete en camisa de 11 varas. Lo que viene a entender es que entonces es el cuerpo, que el alma es el cuerpo y que el cuerpo es lo biológico. Y nosotros venimos a decir que no, que esto no es así. Así que el cuerpo, sí, efectivamente hay una biología, eso, sin eso no hablamos de nada, por supuesto. Claro. Pero nadie es una biología. Es decir, nosotros no somos... El otro día en una jornada que hicimos sobre psicoanálisis y neurociencia, había un neurocientífico, una persona encantadora y brillante en lo suyo. Pero yo creo que siempre pasa eso, ¿no? Mientras están en el campo de la neurobiología, pero perfecto. Ahora el tema es que en un momento que dan un pasito más. Y parece que con el rigor y el prestigio que se merecidamente tienen en el campo de la neurobiología, pueden dar un pasito más a un campo que, para entendernos, yo llamaría filosófico. Y ahí, yo creo que entonces, ahí ya estamos hablando de otra cosa, son otros términos, en fin. Pues luego, lo que ocurre es que muchos de las personas que se dedican al estudio de la ciencia de esta época, son menos cultos que los de hace a lo mejor 50 o 100 años, ¿no? Que además sabían de filosofía, habían leído a los filósofos. Parece que aquí, supongo yo que la necesidad de especialización hace que no te puedas extender tanto. Pero bueno, entonces este señor decía, somos nuestro cerebro. Eso es una locura. Yo recuerdo tener un paciente que decía una cosa parecida, que él sentía su cerebro, ¿no? Que es una parte de su cerebro, una cosa siniestra. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Somos un cuerpo. Sí. Esa es la sensación que todos tenemos. Pero un cuerpo que además es una superficie, no es el interior de los órganos. Cuando aparece el interior de los órganos, algo va mal. Nos está doliendo o, no sé, nos estamos chiflando.
Entonces, esta es un poco la cuestión. Entonces, pero ese cuerpo está tocado por el lenguaje, digamos. Habita en un espacio que está, digamos, determinado por el lenguaje. El espacio humano es un espacio de 3 dimensiones, no alto, ancho y largo, sino real, simbólico, imaginario. Me podría extender y explicar un poquito qué es eso, pero a lo mejor nos va a llevar muy lejos. Por decirlo en 2 palabras, lo real es lo que todos entendemos por esta palabra, más o menos. Y lo simbólico es la estructura del lenguaje, y lo imaginario es el campo representacional, la sensibilidad. Es decir, a uno le dicen caballo y aparece una imagen de caballo. Sí. ¿No? Entonces, la realidad en la que vivimos es una construcción, no es que lo real entra por los ojos y nosotros lo percibimos. No, hacemos una composición de representaciones y de palabras. ¿No? Las cosas tienen un sentido. Si a nosotros nos llevan ahora mismo a la selva, ¿no? Los Yanomami se arreglan perfectamente ahí nosotros estamos perdidos. Como estaría el Yanomami si lo traemos aquí de repente. ¿Por qué? Porque hay una estructura simbólica de lenguaje que nos permite, digamos, entender lo real que nos rodea. Entonces, nuestro cuerpo, de alguna manera, una vez, por el hecho de ser hablantes, está trastocado. Por eso hay este tipo de síntomas conversivos, psicosomáticos, que no tienen nada que ver con la biología y sin embargo ahí están. Por eso una persona puede pesar, no sé, 35 kilos y decir que está gorda y no estar mintiendo. O alguien puede tener una anatomía masculina y sentirse una mujer. El amor, la sexualidad son justamente el campo donde esto se percibe de una manera muy particular. Para los animales el tema sexual es relativamente sencillo, es una cuestión de los estros de la hembra y que en todo caso haya un partener a mano. Una vez que está eso, si acaso a lo mejor hay que pelear con otros machos o yo qué sé, pero se sabe lo que hay que hacer, se hace y allá está. Para nosotros es un drama esto de la sexualidad. Es un lío tremendo que nos ocupa mucho tiempo de nuestra vida. También es bastante más interesante. Entonces, esto es, ¿no? Es decir, el fenómeno que llamamos el alma, que llamamos el sujeto nosotros, no es algo que lo podamos encontrar en el cerebro ni en la biología del cuerpo, y eso de momento no lo han encontrado. Claro. ¿Qué es la conciencia? ¿No? Hablan de la conciencia, un epifenómeno de los circuitos neuronales, pero no hay constancia de eso, como podemos saber, como yo que sé, que es la gravedad, o bueno, en fin, cómo funciona la gravedad. Entonces, nuestro mundo es un mundo significativo, no es un hábitat, es un contexto. Claro. De modo que ahora, esto no es espiritualismo, ¿no? Si esto es materialismo, digamos, lo que yo digo, porque los significantes son materia, no son espíritus, son materia, una forma un poco particular de la materia, no sustancia, ¿no? Los números son inmateriales, pero ¿dónde están los números? ¿No? ¿Quién agarra un 4? Sí, puede ser así, pero también puede ser juntar 4 hojitas, en fin. Claro. Entonces,
hay algo del vínculo que es extraórganos, digamos, ¿no? Que se produce en la interfaz, si queréis, si quieren los neurocientíficos, en la interfaz de dos cerebros. Y eso en la biología no lo van a encontrar. Y esto es... Y tampoco van a encontrar, perdóname, un algoritmo o una lógica que defina la lógica de ese vínculo entre... Ahí hay una complejidad, digamos. Bueno. Decías que esto que escapa a la biología, que tiene que ver con lo singular, el amor, la muerte y la sexualidad, son cosas que, aunque sean amor, muerte y sexualidad, en general nos ocupa a todos, pero de forma muy singular, porque cada uno, como decías, tiene sus dramas, ¿no? Claro. Y de esto se ocupa en parte el psicoanálisis. Sí, claro. Sin embargo, pensando en esta pareciera difícil convivencia en ciertos ámbitos del psicoanálisis con lo académico, por ejemplo, hace poco, 3 o 4 días, salía una plataforma para recoger firmas en contra de la supresión del psicoanálisis en la Universidad de Diderot, en París. Sí. ¿Por qué es tan difícil convivir con algo que estudia cosas tan fundamentales? El discurso del psicoanálisis no es un discurso universitario. Ahora, ¿eso quiere decir que el psicoanálisis tiene que estar fuera de la universidad? Eso me parece que es un disparate, ¿no? ¿Cuál es su lugar? Bueno, hasta ahora venía siendo la Facultad de Psicología y en alguna medida Medicina. En esto yo creo que hay una cuestión de poder, ¿no? Y de algún interés en quitar al psicoanálisis de ahí. Yo no lo sé, esto, por un lado tengo la sensación, para mí se me escapa, ¿no? No es mi campo específico, es un terreno más del orden político, y ahí yo, bueno, puedo tener mis opiniones como ciudadano, son tan respetables como ignorantes, digamos, ¿no? Pero además no sé en detalle qué es lo que pasó ahí en la Universidad de París 8 o París 7. Los psicoanalistas de todas maneras estamos acostumbrados, somos peleones, no resistentes. No. Esta es una profesión, si alguien se quiere forrar, que no se haga psicoanalista, es mi consejo. Se puede vivir y se puede vivir razonablemente bien, pero para forrarte, dedícate a otra cosa. Entonces, un poco como quizás no tenemos esa ambición, no mucho, qué sé yo, hombre, a cualquiera le gustaría tener los recursos que quisiera, pero bueno, entonces eso creo que nos hace más resistentes, ¿no? Por otro lado, creo que tenemos razón, entonces eso se va a terminar demostrando, lo cual no quiere decir que el psicoanálisis no pueda desaparecer, cualquier cosa puede desaparecer. Pero bueno, por lo menos vamos a dar batalla. Por lo menos una batalla, si no tenemos mucho poder, como todo parece indicarlo, por lo menos vamos a dar una batalla discursiva. En fin, vamos a argumentar, no nos escondemos, tenemos un criterio para decir lo que decimos y hacer lo que hacemos. Además de una experiencia propia, ¿no? Por eso es tan importante que los analistas nos analicemos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Y en este sentido que estamos hablando, ¿no? De que el psicoanálisis siempre ha estado un poco en entredicho, ¿no? Siempre ha habido que batallar. Y bueno, pues en la sociedad en la que estamos, ¿no? De intento de hacer todo una verdad y sí, además una sí, una sola. Ha dicho el psicoanálisis puede desaparecer. ¿Usted qué piensa? ¿Qué va a pasar, ¿no? Con el psicoanálisis actual? Yo diría lo que dice mi querido amigo Horacio Valla, el futuro no existe.
Y es así, el futuro no existe. Yo qué sé. Mañana podemos salir a la calle, nos cae la teja, no sabemos, no sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿no? Y eso es lo único que importa, el único capital que importa. Entonces, yo no lo sé. La historia, cuando se vive en presente, que es un poco la política, en su sentido más amplio, no solamente la de lo que hacen los políticos, sino lo que hacemos todos, es incierta. Y tenemos que vivir en la incertidumbre, tenemos que saber que vivimos en la incertidumbre. Puede desaparecer, claro que sí, pero como puede desaparecer, pues habrá que moverse, a lo mejor esto modestamente es una manera de responder a esas ofensivas, a esos ataques, qué sé yo. Es importante entonces pensar la posibilidad de articular lo que aporta el psicoanálisis a o con la ciencia. Esta es una pregunta muy interesante, muy difícil de contestar. Aquí hay un debate dentro de los analistas. ¿El psicoanálisis es una ciencia o no es una ciencia? ¿Es una ciencia conjetural? ¿Qué pasa con eso? No es una ciencia, en cierto sentido no lo es, justamente por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Si la ciencia sería producir un algoritmo que resolviera unas cuestiones, en ese sentido no es ni puede ser una ciencia ni debe ser una ciencia. Pero yo no renunciaría a un trabajo de sistematización, de la búsqueda de ciertos universales, ¿no? El inconsciente es un universal. Y a lo mejor el complejo de Edipo no. A lo mejor el complejo de Edipo es un mito que habla de la estructura en una cierta sociedad que ahora está un poco transformándose, pero la estructura del que representa el Edipo, que podría ser el nudo borromeo, eso es un universal. La condición humana, ser hablante, ¿no? Con todas las consecuencias que nosotros decimos que eso tiene, es un universal. Y buscamos herramientas en la lógica que nos permitan tratar de mostrar esto. Entonces, para mí es una buena pregunta y lo mejor es que no nos precipitemos con la respuesta, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué aportes? Nosotros tomamos cosas de la ciencia, muchas, ¿no? Freud las tomó, de la termodinámica, Lacan, todos lo sabemos, todo lo que ha tomado de la geometría proyectiva, de la lógica, de la lingüística, ¿no? ¿A la ciencia le aportamos algo? No sé, un límite me parece. Quizás es eso, quizás sea esa nuestra función y nuestra relación con la ciencia, ¿no? Algo así.